Marco Diezi, mi aliado en todo lo que es la parte de impuestos, que todo el mundo quiere saber realmente cuántos impuestos pagamos, la persona que realmente puede constantemente orientar a los clientes internacionales de qué hacer y qué no hacer. Marcos, de verdad, un placer tenerte aquí en Madrid y ayudando a tantos clientes. Yo de verdad que para mí era muy importante traerme a dos aliados y dos expertos en parte como créditos hipotecarios y la parte de impuestos a una ciudad como Madrid. Y bueno, mañana nos vamos a Barcelona porque tenemos muchos clientes interesados, pero también las preguntas básicas de ellos son ¿cuántos impuestos pago? Porque acá pagan un montón de impuestos. Nos estaban contando cada vez los clientes la cantidad de impuestos que pagan, no solamente a la ganancia, no solamente al comprar, sino al vender, el patrimonio. O sea, pagas impuestos por todos lados. Sí. Bueno, en Estados Unidos también se paga impuestos, obviamente. Pero no por todos lados. Pero no por todos lados. En principio es muy importante ver cómo se invierte en los Estados Unidos, si a título personal o con una empresa, una corporación o una LLC. Nosotros, dependiendo del caso, porque aquí siempre depende de la circunstancia de cada persona, nosotros analizamos y conjuntamente determinamos cuál es la mejor manera de invertir allá. En el caso de que estamos acá específico de los españoles, hay un tratado de doble tributación con Estados Unidos, que es muy ventajoso y pudieran haber posibilidades de invertir con una LLC o con una corporación. En ambos casos son viables. Uno tiene unos beneficios, otro tiene otros beneficios, depende de la persona cuál le convenga más. A mí eso me parece, lo que acabas de decir, súper vital y súper importante, porque a veces la gente dice, es que mi primo hizo una LLC, mi amigo hizo un... Exacto, o sea, es que tú dices, cada caso es totalmente distinto y depende del objetivo de inversión de ese cliente y tú eres el encargado de verificar y planear la inversión correctamente de acuerdo a cada cliente, ¿no? Sí, claro, fíjate que hasta ayer tuvimos un cliente que tiene intenciones de trasladarse a Estados Unidos a vivir. Y para él a lo mejor sí le conviene invertir a título personal. Porque correcto. Hay ciertas ventajas, pero para los que son locales, no para los extranjeros. Entonces, para los extranjeros utilizamos otros mecanismos que tener una empresa, ya sea, hay otro, bueno, mucho más sofisticado que son fideicomisos, etcétera. Pero como dice Neymar, cada caso es particular. Exacto. Cada caso es específico y hay que analizarlo realmente con una lupa. Así es. Marco, y en términos generales, ¿cuáles serían los requisitos para que una persona pueda constituir una LLC o una corporación en Estados Unidos? En primer lugar, tener un pasaporte vigente. Okay. Y registrar una empresa con un objetivo. En este caso sería la inversión, la inversión inmobiliaria. Y eso es todo, realmente no es tan complicado. Hay que hacer algunos documentos legales, obviamente que lo hacen los abogados con quienes nosotros trabajamos. Pero como requisitos como tal de que el cliente te tenga que dar algo, básicamente es el pasaporte y el nombre que le quieres poner a la compañía y la intención y los socios. Los socios, cuáles son los porcentajes, etcétera. Información más que nada, no son requisitos como en otros países que son complicados. Exacto, porque es bien sencillo abrir una empresa en Estados Unidos. A veces la gente, yo le digo, no, es que necesitas el pasaporte, tal, y me dicen, no, pero ¿qué más? Sí. Yo, no, pero, es eso. Es así, que no necesitas más nada. Ahora, ¿cuánto tiempo toma el abrir, por ejemplo, una LLC? Cuando una LLC no hay ningún socio local, puede tomar 45 días desde la creación hasta la obtención del número tributario. El número tributario es esencial para que puedan abrir las cuentas bancarias, para que puedan obtener un préstamo, porque las empresas hipotecarias siempre piden el número tributario, que es el EIN de la empresa. Mira, ahorita que dices eso, me acuerdo de un caso de una cliente que se quiso ahorrar dinero y dijo, no, yo voy a abrir mi LLC online, no sé qué más. Llegó el punto en que teníamos que hacer el crédito hipotecario, ella no tenía ni idea que tenía que pedir el número tributario de la empresa. El banco, el proyecto le empezó a cobrar intereses porque había atrasos, no podíamos cerrar sin el número tributario y le salió más caro. Claro. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué tienes que ahorrarte dinero en constituir la protección para tu patrimonio? Porque es que al final es eso. O sea, si tú constituyes y tú estructuras correctamente tu inversión, todo va a marchar bien, ¿no? Sobre todo, el primer paso es siempre
consultar con la experta. Después, lo más adecuado sería consultar con el experto tributario, porque el experto tributario puede guiar a las personas a otros profesionales que lo ayuden. Ella, afortunadamente, tiene todos esos profesionales al alcance de su mano, entonces es mucho más fácil. Eso involucra una buena compañía hipotecaria, unos buenos abogados, etcétera, etcétera. Pero inicialmente el contador es esencial porque realmente cómo se estructura la inversión es muy importante, no solamente en el momento de invertir, sino en el momento de vender. Exacto. Ahí es donde se originan las ganancias de capital. Exacto. Y que hay muchas personas que piensan solamente en la entrada, pero no piensan en la salida. Algunos incluso no saben, o sea, es como que quiero comprar la propiedad y no averiguan realmente si pueden rentarla, si no la pueden rentar. Si, no es que yo quería hacer Airbnb, pero no es que nadie me dijo que no se puede hacer Airbnb. O sea, no se estructuran correctamente porque simplemente están viendo la casa más económica tal vez. Y nosotros cuando evaluamos a un cliente extranjero, lo que hacemos es buscar el bosque, qué implica, cómo le afecta la parte legal, aunque yo no doy asesoría legal, porque no soy abogado, pero tengo un equipo que nos apoya. Hacemos también la parte financiera, que es importante ver cómo los puede afectar, y la parte obviamente fiscal, cómo le va a costar a nivel de impuestos. Exacto, exactamente. Y que tú también tienes mucho conocimiento en los tratados entre los países, porque no es solamente la parte de Estados Unidos, pero tú orientas a los clientes a que averigüen y que consulten con estos especialistas en cada uno de sus países. Dependiendo del país del cual sea originario el cliente que estemos asesorando, sabemos si tiene un tratado de doble tributación o no. En este caso, que ahorita que estamos en Madrid, España, España y Estados Unidos tienen un tratado de doble tributación muy beneficioso para los españoles y también para los estadounidenses, porque es recíproco, donde dependiendo del caso particular pueden realmente reducir el pago de impuestos sustancialmente, porque comparativamente con otros países. Le voy a decir un caso, por ejemplo, todos los países de Latinoamérica, excepto Venezuela y México, tienen tratado de doble, solo México y Venezuela tienen tratado de doble tributación, el resto no tiene. Entonces las condiciones para ellos tienen que ser particulares, porque tenemos que evaluar cómo ayudarlos para que paguen también menos impuestos. Claro, total. Pero siempre hay alternativas. Claro. Y ahorita que hablas de pagar menos impuestos, ¿cuáles serían, como quien dice, esos costos que tú puedes legalmente deducir de una ganancia? Por ejemplo, un cliente compró un apartamento, lo está rentando y va a pagar sus impuestos a final de año. Si tiene una hipoteca, los intereses son deducibles, el impuesto a la propiedad se deduce también, el condominio que pague si tiene condominio, las reparaciones, si hubo reparaciones, y hay un factor muy importante que en Estados Unidos es muy beneficioso, el factor de la depreciación. La depreciación, la famosa depreciación, Marcos, así que cuéntame un poquito más sobre eso, porque me encanta, que yo creo que ningún otro país lo tiene, ¿no? No, sí hay otros países, pero realmente en el caso de Estados Unidos es el más beneficioso. Ok, ¿cómo lo estructuran? ¿Cómo es eso? Cuando uno quiere una propiedad, y por cierto, ayer tuvimos un caso que un cliente nos preguntó acá, ¿cómo funciona el pago de los impuestos? Entonces Neymar le calculó era $500,000. Era $500,000 y descontamos junto con Hermes, hicimos más o menos cuánto le quedaría la hipoteca, descontamos el costo, en este caso en España se le denomina el costo de comunidad, el impuesto de la propiedad. Descontamos todo, ¿no? Y dijimos, bueno, mira, más o menos para una propiedad de $500,000 que estás colocando $170,000 de inversión, tu ganancia es más o menos $15,000. Y me dijo, bueno, eso no va a ser neto porque de ahí tengo que pagar impuestos, me dijo el señor. Y yo le digo, Marco, ¿cuánto pagarías de impuestos si tienes una ganancia de $15,000? ¿Y cuál fue tu respuesta? 0. El cliente quedó como que, ya va, como que... Porque la ganancia antes de la depreciación eran $15,000, pero como está el factor de la depreciación, en Estados Unidos se puede depreciar una propiedad residencial en 27.5 años. Entonces, en el caso de él, le daba más de $18,000 de depreciación. Entonces, cuando tú deduces de los 15,000 los 18, da pérdida. Exacto. No significa que está perdiendo en la inversión, significa que en su bolsillo tiene 15,000
pero en papel fines fiscales tiene una pérdida de 3.000, por lo tanto no paga impuestos. Exacto, y eso fue un ejemplo maravilloso de muchos de los beneficios que tiene Estados Unidos para los inversionistas en bienes raíces. Claro. Como otro que también nos mencionaba un cliente, que acá en España compras una propiedad, tienes que pagar un impuesto, vendes la propiedad, tienes que pagar otro impuesto. Y hablábamos de que allá en Estados Unidos, mientras que tú puedas reinvertir ese dinero, o sea, compras la propiedad, vendes y ese mismo dinero, esa ganancia, la metes en otra propiedad, no necesariamente en ese momento tienes que pagar impuestos. Hay instrumentos que te permiten diferir el pago del impuesto. Al final, cuando uno ya quiere vender y vender solo a un tercero, obviamente y recoger el dinero va a tener que pagar impuestos, pero puede diferir N veces hasta que quiera y no pagar impuestos. Y cuando vendes, por ejemplo, la propiedad, ¿cuál sería ese porcentaje promedio que paga la persona cuando vende la propiedad y tienes una ganancia? Del 15% cuando supera la ganancia más de $48,000, algo así. Y del 20% cuando ya supere de un monto muy alto que está cerca de los $600,000. Exacto, porque es que va también de manera escalonada, al igual que la ganancia de la renta. El común es 15%. Exacto. Eso se llama ganancia de capital. Y si la persona tiene, por ejemplo, una LLC y paga todos los años la cantidad de impuestos, también es por medio de una tablita escalonada, ¿no? Sí, cuando uno tiene una LLC, la LLC presenta una declaración, pero no es quien paga los impuestos. Quien paga los impuestos son los socios. Okay. Entonces los socios tienen tarifas personalizadas de persona y eso va desde el 10% hasta el 37%. Es escalonado, los primeros $11,000 y tanto se paga el 10%, después de ahí hasta casi 50%. Y eso sería ganancia neta después de todos los costos que estábamos hablando, incluyendo la depreciación. O sea que normalmente si es una propiedad financiada, hay ganancia financiera, pero no fiscal. Exacto. Por el impacto de la depreciación. De la depreciación, que es lo más interesante. Por lo tanto, claro, en el pasar de los años, ya empieza, obviamente, el valor de la renta incrementa, hay muchos otros factores, puede empezar a pagar, pero es muy bajo. Exacto. Y estamos hablando de que es el 10%. Exacto, exactamente. Pues Marco, de verdad que me he disfrutado muchísimo esta entrevista y el viaje como tal, porque de verdad que hablando con clientes, hablando entre nosotros, cada vez aprendemos un montón de cosas nuevas y cosas interesantes y entendemos la necesidad que hay aquí en España, por ejemplo, porque bueno, estamos acá en España, hay necesidades de invertir en muchos países, sí. Pero acá en España nos hemos impresionado, ¿no? Las cosas, cómo están siendo afectadas por ocupas, por la parte política, por la parte que no tienen seguridad jurídica y de verdad que es una oportunidad para nosotros poder ayudar a todas estas personas. Por supuesto y bueno, realmente explicarles para que ellos puedan visualizar que hay oportunidades en Estados Unidos. Que hay oportunidades y que a nivel fiscal Estados Unidos tiene una muy buena estructura. Exactamente, la combinación de la seguridad jurídica y las facilidades que hay a nivel impositivo realmente lo convierten a Estados Unidos en un sitio deseable para invertir. Exacto, mientras que se hagan las cosas correctas y con los asesores conocedora. Exacto. De cómo deben invertir para evitar sorpresas. Exacto, y con la información clara y transparente, porque hay algunas personas que de repente se ponen a investigar por internet, ven cosas, ven números que no corresponden a lo que es la realidad y de verdad que mientras que uno sea completamente honesto con el cliente, lo asesore de una manera correcta y bajo una expectativa completamente conservadora, pues la persona va a estar claro, ¿no? De lo que va buscando la parte conservadora y obviamente nosotros lo que hacemos es que al evaluar todas las alternativas buscamos la que sea más beneficiosa para el cliente. Así es, pues Marco, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte acá y bueno, si ustedes están pensando en invertir en una propiedad en Miami o en Orlando y quieren estar completamente asesorados por medio de Marco, de Hermes, de todos nuestros aliados en diferentes partes que ustedes van a necesitar al momento de invertir en una propiedad acá en Estados Unidos, pues me pueden contactar y con mucho gusto los ayudamos. Bye. Hasta luego.